Hola a todos, bienvenidos al episodio número 29 del podcast Preceptos Digitales. Mi nombre es Sebastián Barría y hoy hablaremos acerca de comprimir y optimizar el código. Para los que siguen el podcast regularmente se habrán dado cuenta de que ha pasado mucho tiempo desde que publiqué el último episodio y bueno, ha sido por un montón de factores, entre esos mucho trabajo, por suerte. Algo interesante, aparte de eso que me ha pasado últimamente, digno de comentar, es que ahora tengo una perrita nueva. Se llama Lucy y es un Fox Terrier chileno. Es del tipo de perro que es bueno para hinchar las pelotas, como se dice acá en Chile. Uno va caminando y te muerde los pantalones y ese tipo de cosas. Bueno, por suerte ahora la Lucy está acá al lado mío, detrásito en la silla, pero está zeta durmiendo. Y por mientras yo tengo a la Chloe en brazos, que es mi gata. Tenemos 2 gatas y un perrito. Así que se imaginarán la casa de locos que tenemos. Bueno, entre todo eso me he hecho un tiempo, así que ojalá que no se pongan a maullar o a ladrar estos animalejos. Y bueno, vamos a hablar acerca de comprimir y optimizar el código. A mi juicio este es un tema bastante importante. De hecho, la idea de este episodio es que sea algo así como un minicast, como se les dice, que hablemos un poquito, así que no voy a poner música ni nada. Vamos directo al grano. Cuando uno genera un código HTML, hay pasos que van más allá de eso. En el fondo yo lo primero que tengo que hacer es, obviamente armar el código, armar la página que yo necesite armar. Da lo mismo el sistema que ocupe, el programa que ocupe. Lo importante es que tengo que llegar finalmente a un código HTML, probablemente, JavaScript o CSS. Y voy a ir con algo así como el nivel de profundidad, por decirlo de alguna manera, en el tema de optimizar el código y de comprimirlo. Lo primero que yo siempre me fijo es no utilizar espacios para indentar. Cuando uno, por ejemplo, en mi caso yo uso Dreamweaver. Y el Dreamweaver por defecto, cuando uno lo instala, hay una opción, uno se mete a editar, preferencias, algo así, que dice indentar con un espacio, o 2 espacios, creo que dice 2 espacios. El problema de eso es que cada vez que yo escribo, por ejemplo, un div y aprieto un enter, el programa automáticamente me agrega 2 espacios para poder indentar. El problema de esto es que a la larga me genera un archivo donde si tenía 600 indentadas, en verdad son 1200 espacios. Y esos son 1,2 kilos más de lo que pesa la página. En la práctica no influye mucho el peso. O sea, si estamos hablando de cargar un HTML de 60 kilos, entre cargar uno de 60 y uno de 60,5 o de 61, no va a influir en nada. Pero si vamos sumando la cantidad de páginas que se visitan al mes, por ejemplo, o al año, que pueden ser 5 millones de veces que se carga un HTML, multiplicando esos 5 millones de veces por el 0,5 kilo, empezamos a sumar. Y sumamos megas que, insisto, puede ser que no influya porque finalmente se diluye entre miles de personas. Pero igual siempre es bueno tener este tipo de buenas prácticas. Lo que hay que hacer ahí, por ejemplo, en el caso de Dreamweaver, en los otros no sé, la verdad, pero lo que hay que hacer es decirle al programa que indente con un tab. Un tab finalmente son 4 espacios, ocupa ese tamaño, pero es un tab, no solamente. Entonces finalmente es un byte. La segunda forma de optimización es obviamente optimizando el código. Por ejemplo, en el caso de los CSS, uno cuando termina, por ejemplo, todos los programas al tabular también ordenan el código. Y generalmente lo que hacen es que uno escribe, por ejemplo, punto mi clase. El programa agrega un espacio y abre una llave y adentro de eso va el código CSS. Bueno, ese tipo de cosas, por ejemplo, el espacio llave, uno lo puede eliminar. Si uno pone buscar y reemplazar, se van a dar cuenta de que al reemplazar ese espacio llave por solamente una llave, va a pasar lo mismo que con el tema de las tabulaciones. Se va a disminuir un poco de kilos en el archivo final. El otro caso es los 2 puntos. Generalmente el programa pone font size, 2 puntos, espacio, 1.2 em. Bueno, ese 2 puntos espacio también se puede reemplazar por un 2 puntos. Entonces, cuando yo tomo código que alguien ha hecho, lo primero que hago es buscar y reemplazar espacio, llave
y lo reemplazo solo por llave. Y luego 2 puntos, espacio, y lo reemplazo solo por 2 puntos. Y ahí se van a dar cuenta que algo más de tamaño baja el archivo. Aquí yo estoy hablando finalmente de eliminar código, eliminar espacios o caracteres que no se ocupan. La verdad es que, insisto, pueden ser súper poco llamativos o interesantes o atractivos de comentar, pero finalmente igual es algo que es bueno hacer, son buenas prácticas. Ahora ya entramos más de lleno al tema de comprimir los archivos. Y comprimir los archivos significa pasarlos por algún programa que lo que hace es minimizar al máximo el código. Esto significa eliminarle todos los comentarios, eliminarle todos los espacios que sobren, todos los enter y alguna otra serie de caracteres que no se utilicen. En el caso de los JavaScript, los programas que minifican los JavaScript lo que hacen es reemplazar las variables largas. Por ejemplo, si yo pongo una variable que se llama este es el nombre de mi variable, lo reemplazan por A. Y por lo tanto ahorran un montón de caracteres en eso. Y además, finalmente, todo esto lo comprimen y generan una función que viene con el código adentro. Bueno, la verdad es que no hay que calentarse mucho la cabeza porque esos programas están por todas partes. Ahora, ¿cómo hacerlo automático? Por ejemplo, cuando yo desarrollo, lo que hago es cargar normalmente todos los estilos, CSS, después todos los JavaScript, pero una vez que ya tengo el código terminado e integrado con PHP en la programación, lo que hago es cargar una librería que se llama Minify, que la pueden googlear por ahí, PHP Minify. Esta librería lo que hace es que uno sube la carpeta min, así se llama la carpeta, al servidor, en el fondo donde está el sitio, y uno lo que hace es llamar, por ejemplo, a un archivo en particular y decirle a esta carpeta que lo comprima. Vean la documentación porque es súper simple. También lo que uno puede hacer, es lo que hago yo, es comprimir grupos de archivos. Entonces, finalmente, lo que yo hago es, tomo todos los CSS, por ejemplo, sean 5 CSS, edito el archivo de configuración de esta librería y le digo, el grupo CSS van a ser estos 5 archivos, en el mismo orden que yo los cargué en mi HTML. Y luego reemplazo la llamada a estos 5 CSS por una sola llamada a un único archivo en el cual esta librería se encarga de tomar los 5 archivos, juntarlos en un único archivo, comprimirlo y el resultado entregárselo al navegador con información de caché. Eso quiere decir que la próxima vez que cargue la página, en vez de volver a solicitar el archivo y volver a descargarlo completo, el navegador va a entender que el archivo no fue modificado y no lo va a descargar y se lo va a saltar. Lo mismo hago con los JavaScript. Cargo todos los archivos de JavaScript, todas mis librerías, por ejemplo, si trabajo con jQuery, después todas las librerías de jQuery, mis archivos independientes que he creado yo, qué sé yo, todos los archivos en el mismo orden que yo los cargué en el HTML, los agrego en este grupo y luego llamo al grupo de JavaScript, llamando a un único archivo en mi HTML. El resultado final es que yo llamo solamente a un CSS y solamente a un JavaScript. Y esto lo que hace es, aparte de comprimir los archivos y de haberlos entregado al navegador con caché, lo cual hace que la página cargue mucho más rápido, también evita que el usuario tenga que cargar múltiples archivos, porque en el fondo cada carga de un archivo ralentiza la carga completa del sitio, obviamente. Y además que en el caso, por ejemplo, de los JavaScript, el navegador no carga JavaScript en paralelo. El navegador siempre va a cargar el primer JavaScript, luego el segundo, cuando el segundo esté listo va a cargar el tercero y así. Si uno de estos JavaScript, el cuarto por ejemplo, está en un servidor que por alguna razón está caído o está muy lento, lo que va a suceder es que la página probablemente se va a quedar esperando mucho rato y se va a demorar la página en cargar completa. Bueno, esta librería soluciona ese tipo de problemas. De todas formas, como consejo, para los que quieran darle una prueba o los que ya la utilizan, la idea de esta librería es tener siempre los archivos de manera local, en el fondo en el mismo servidor donde se esté trabajando. O sea, si yo voy a usar jQuery, la idea no es llamarlo desde el servidor de ellos, sino que bajar el archivo y copiarlo a mi carpeta de JavaScript y llamarlo desde ahí. Y el otro consejo es que no utilicen archivos que ya vengan comprimidos. En el fondo, no utilizar la librería jquery.min.js, sino que utilizar el jquery.js que no venga comprimido porque es la librería la que se encarga de eso. Y me ha pasado a mí que hay veces en que al comprimir un archivo que ya viene comprimido puede generar errores. Bueno, otro consejo que les puedo dar, ya profundizando un poco más a nivel de código, de servidor y de todo esto, vamos entrándonos cada vez más en la Matrix, es comprimir a nivel de htaccess, utilizando la librería moddeflate. Por decirlo de una manera simple, el archivo htaccess es el que controla el comportamiento del servidor a la hora de entregarle los archivos a los visitantes.
El módulo mod_deflate lo que hace es habilitar y activar la compresión de los archivos. En la práctica, internamente es algo así como que este módulo se encarga de tomar el HTML que el servidor acaba de generar, zipearlo, o rarearlo, o gzipearlo, y mandárselo al navegador avisándole que viene comprimido. Generalmente es con formato gzip. El navegador lo recibe, sabiendo que viene en ese formato gzip, lo descomprime y lo muestra en el navegador. Yo no tengo la certeza de los datos, pero he leído por ahí que puede disminuir hasta un 70% de la carga de una página. Así que eso es bastante útil. Lo otro que es muy útil también es habilitar el caché del navegador. Y esto también se hace a nivel del htaccess, utilizando otro módulo que se llama mod_expires. O sea, así se escribe. mod_expires. Este módulo lo que hace es entregar los archivos avisándoles que tienen una fecha de caducidad. En el fondo, decirle al navegador, por ejemplo, me estás pidiendo una foto, aquí va la foto, pero esta foto tiene una fecha de expiración o de caducidad de, no sé, 2 semanas. Eso quiere decir que el navegador, durante las siguientes 2 semanas, una vez que recibió este archivo, si estoy navegando y el navegador lo necesita nuevamente, no lo va a volver a pedir durante 2 semanas, porque sabe que ese archivo no va a cambiar. Bueno, y el último punto al que hemos llegado es comprimir el HTML. Lo cual dicen por ahí que es un mito. Una vez a mí se me ocurrió, viendo que uno puede comprimir el CSS, generando un archivo que pesa mucho menos de lo que pesaba el archivo original. Después uno puede comprimir el JS, el JavaScript, generando lo mismo. A mí se me ocurrió, y hay muchas personas a las que se le ocurrió, comprimir también el HTML. En el fondo, en vez de entregar un código bien ordenadito, tabulado, entregarle a los usuarios finales un código ofuscado que se llama, eliminándole todos los espacios que sobren, todos los comentarios. A veces uno escribe doble espacio sin darse cuenta, bueno, eliminando todos esos elementos y generando un archivo que en el fondo se muestra en una pura línea. No es lo más bonito de ver a nivel de código, pero si estamos hablando de un sitio que tiene muchas visitas, es algo que en algún minuto se puede tornar necesario de hacer. De hecho, si se fijan, si se ingresan a Facebook, por ejemplo, o a Google, y ven el código fuente es algo así. Bueno, la solución que yo encontré finalmente, después de haber estado probando y cabeceándome un buen rato, es utilizar una función de PHP que se llama ob-start y otra que se llama ob-get-clean. Bueno, estas funciones, sin entrar mucho en detalles técnicos, lo que hacen es guardar en memoria el HTML que se está generando a nivel de PHP. Si al principio del código PHP que yo estoy generando escribo la función ob-start y abro paréntesis y cierro paréntesis, en la práctica no va a pasar nada. O sea, yo puedo hacer mi código de ahí hacia abajo y finalmente el usuario va a ver el código final. Pero lo que está haciendo el servidor en el fondo es empezar a guardar en memoria todo lo que se está generando y una vez que se acabó la página, escupirlo. Bueno, si al final de la página, en la última línea, en vez de escupirlo, lo que hacemos es guardar ese HTML que está en memoria en una variable, vamos a poder finalmente comprimirlo. Para eso, lo que se hace es definir una variable, no sé, signo peso HTML, por ejemplo, es igual a ob-get-clean, abre paréntesis, cierra paréntesis. Entonces, en el fondo, lo único que tengo es al principio de mi PHP el ob-start y al final el HTML, que es una variable, donde obtengo el ob-get-clean. Y lo que hago ahí es obtener la memoria, en el fondo este buffer que guardó durante este rato que se generaba el PHP, y guardo todo el HTML generado en una variable. Finalmente lo que hago es pasar el contenido de esta variable por una función que la comprime el código, elimina los espacios, elimina los comentarios, un montón de otras cosas, y me la devuelve y que eso yo lo muestro por pantalla. Ahí yo pongo hecho HTML. Y ahí pueden ver que el código final es bastante engorroso de leer, pero está cumpliendo el objetivo de ser un código comprimido. Esto ya es como el nivel máximo de compresión al que se puede llegar. Si se fijan, si es que aplicamos todas estas técnicas, tendríamos un código muy, muy óptimo y muy comprimido. Desde el HTML que se genera, y este HTML llama a un archivo de CSS comprimido, y además llama a un archivo de JavaScript comprimido. O sea, está todo comprimido. Y bueno, y si quieren ir un poquito más allá con las prácticas,
y quieren ser obsesivos con este tema, obviamente hay que pensar también en las imágenes, por ejemplo, en las carpetas donde yo creo las imágenes, que tal vez no se llame images, que se llame IMG o que se llame I, y que los archivos de las imágenes sean nombres muy cortos, muy minimizados, no sé. Bueno, todo eso se puede implementar, pero, no sé, o los estilos CSS, tal vez que también sean nombres muy cortos, que las funciones de JavaScript, los nombres que tengan sean muy cortos, no sé. Ahí es algo que cada uno tiene que investigar y ver cómo hacerlo, porque en la práctica comprimir tanto también es complejo, termina siendo complejo para quien desarrolla. Bueno, eso es todo. Yo sé que ha sido mucho tema técnico, lo cual es extraño explicarlo en un podcast, pero junto al episodio del podcast, en el sitio de preceptosdigitales.com, voy a dejar también las notas donde te va a decir qué es lo que hay que hacer para poder utilizar el mod deflate, el mod expires y un ejemplo simple del tema de comprimir con PHP. Como siempre, espero que estos pequeños trucos les sirvan, los apliquen, me los comenten, los mejoren, opinen. Siempre es bueno escuchar comentarios y saber que están ahí. Los dejo invitados entonces a darse una vuelta por preceptosdigitales.com o por Twitter, @preceptdigitales o @Sebastián Barría, si me quieren seguir a mí, y en Facebook también. Un abrazo, nos hablamos el próximo episodio, que estén bien.